Jugamos contra la selección argentina en el Camp Nou, homenaje a Charlie Rexach, y recuerdo incluso el resultado y recuerdo un poco las imágenes y recuerdo un poco mi rol dentro del equipo, ¿no? Porque el entrenador era Udo Lattek y tuve que marcar al hombre a Maradona, ¿no? La final en Zaragoza, ¿no? En la Romareda, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer un gol contra el Real Madrid, pues también fue un recuerdo muy bonito. Esto es lo que queda, ¿no? Muchas secuencias, muchas imágenes y muchas historias agradables. La final de Sevilla. Estaba estudiando, cuando jugaba en el Barça yo estaba estudiando. En aquel momento estudiaba INEF y estaba relacionado con el deporte. Era estrictamente profesional en muchas cosas, pero manías y amuletos y cosas de estas no tenía. Tuve la oportunidad de jugar, ¿no? Como veterano con Kubala, con Manchón, con los hombres legendarios del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y yo creo que esto es lo más bonito, ¿no? El poder haber también la historia más importante del Barça, haberla podido vivir, ¿no? Algunos momentos, aunque fueran hablando con ellos o de alguna manera jugando, ¿no? Porque Manchón jugó a fútbol prácticamente hasta que dejó de vivir, ¿no? No soy tampoco de guardar objetos y de tener recuerdos así en el armario porque sí. Que el fútbol no se quede en lo que era o en lo que es, sino que haya evolución y que esa evolución sea para mejorar el espectáculo y para hacer mejor a la gente, ¿no? Eso es un poco la idea. Creo que no, y además a mí miro siempre hacia adelante, ¿no? Y yo creo que el Barça, sin lugar a dudas, cada día está superándose y por eso te digo que ahora mismo está al mejor nivel, al nivel más alto del fútbol. Pues no sé si me hubiera dedicado a la enseñanza, no lo sé, pero porque vocacionalmente ahora veo que tampoco. Que se lo den al mejor, ¿no? al que da más espectáculo, al que hace más goles. Lo más difícil en el fútbol es hacer goles y por consiguiente yo creo que también el gol es fundamental a la hora de elegir a un jugador.